¿Sí me escuchan? Sí, sí, muy bien. Perfecto, bueno, muy buenas tardes para todas y todos hasta allá en el futuro, porque aquí todavía son las 13 horas con 57, con 27 minutos, así que un saludo muy especial para quienes están dirigiendo la mesa, para quienes participan y por este espacio tan tremendamente importante. Más allá de mis roles anunciados, el día de hoy participo a nombre de la Fundación Red Democrática acá en Costa Rica, que promueve esos espacios y puntos en común también como un think tank regional al respecto. Miren, cuando me mencionaban el tema en el fondo sobre los asuntos a tratar de una jornada dedicada a la adopción internacional de menores, comentábamos con las personas que me han hecho el honor de la invitación, también de comentar en aquellos o compartir más bien una perspectiva desde los estándares internacionales de derechos humanos aplicados a procedimientos internacionales, a ver, desde una perspectiva no de la adopción, sino más bien de cuando hay sustracción internacional de menores, ¿no? O sea, de cuando realmente se da una colisión entre la conducta de personas particulares y la actuación del Estado al respecto para resolver esa situación que es alegada una violación a los derechos humanos cuando no se hace de una manera adecuada. Y digo esto porque les invito a que puedan ir repasando también, si tienen por ahí cómo conectarse y cómo revisar, que busquen el caso Córdoba contra Paraguay en el ámbito de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es un caso que se resuelve justo recién en el año 2023, pero que todos los hechos que llevan a que un tribunal internacional de derechos humanos como la Corte Interamericana lo analice datan desde que inicia el proceso de restitución internacional de menores allá por el año 2006. Este es un caso emblemático porque es la primera vez que la Corte Interamericana fija estándares sobre restitución internacional de menores, conoce un caso de restitución internacional de menores, pero también por las circunstancias que llevan al caso en sí mismo, a saber, la participación de nacionales de dos países que forman parte de la jurisdicción contenciosa o que han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un caso de un padre argentino con su hijo que nació en Argentina y una madre paraguaya que lo saca de la Argentina al año y 11 meses de haber sido, de haber nacido, y lo lleva a Paraguay en un proceso muy entreverado entre que va la solicitud con la autoridad central, la poca eficacia de una autoridad administrativa, el caso empieza a subir de nivel hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia y llega el padre, el señor Arnaldo Córdoba, y lo lleva incluso hasta una petición individual ante la Comisión Interamericana que finalmente lo escala a la Corte Interamericana y esta fija sentencia en el año 2023. Yo no le voy a venir a dibujar el caso porque son hechos que pueden consultar en la página web de la Corte Interamericana en jurisprudencia emblemática, pero sí los estándares que son fijados y sobre todo ver algunos puntos de conexión de cuando la no actuación o conducta estatal en el resguardo de los intereses de un menor de edad no sucede en tiempo, ¿no? Y entonces acá es bien interesante porque, como les digo, este tránsito desde el 2006 hasta el 2023 es tan largo al tiempo que se resuelve que incluso el menor estaba a punto de cumplir 18 años, ¿no? Entonces, vean qué impresionante cómo la actuación en el ir y venir entre lo administrativo, lo judicial, lo ejecutoriado no llevó a una restitución internacional del menor, generó revictimizaciones, generó indefensiones, no solo para la persona menor de edad, sino también para los reclamantes, que en este caso era el padre y su familia, en tanto no tenía comunicación con el niño y quien en algún momento tuvo paradero desconocido durante 9 años, ¿no? Entonces, vean qué interesante. La Corte declara que el Estado paraguayo es responsable por violación a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada y a la vida familiar del señor Arnaldo Córdoba y su hijo. Y ahorita les voy a comentar una situación en específico con el tema de por qué no primero el menor y antes se da la alegada responsabilidad sobre la violación a los derechos del padre.
La normativa relevante, mucho de lo que han estado hablando acá, estoy casi seguro. Convenio de la Haya sobre restitución internacional de menores, Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, Convención de los Derechos del Niño o de la Niñez, me gusta decirlo mejor, si me lo permiten, y por supuesto la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dice que Paraguay es responsable de la violación de los anteriores derechos en razón de que una de sus máximas obligaciones contenidas al ratificar un instrumento jurídico como la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la de adecuación del derecho interno para hacer realizables las libertades y garantías contenidas en el derecho sustantivo de este tratado internacional. Y además, en el artículo 1 y 1.2 de la propia Convención Americana, que lo pueden revisar. Palabras más, palabras menos, el artículo 2 de la Convención Americana nos habla de que el Estado tiene la obligación de adecuar todo el aparato interno del Estado para hacer compatible su derecho interno con el estándar internacional, en este caso la Convención Americana, pero que las violaciones a los derechos humanos no solamente se dan cuando hay normas que obstaculicen, lesionen abiertamente, conlleven prácticas que sean lesionadoras del uso y disfrute de los derechos humanos de las personas, sino también cuando las normas existentes o la ausencia de normas resten efecto útil a los alcances de la Convención Americana. Y aquí viene el punto de engranaje de esto para hacerlo cortito. En el caso en concreto, la Corte Interamericana encuentra que hay una falta de regulación interna en el derecho interno paraguayo que genera una violación a los derechos humanos ya mencionados anteriormente: integridad personal, garantías judiciales, vida privada, vida familiar del señor Arnaldo Córdoba y su hijo menor. En ese momento, un chico entre los 5 y los, al momento que recibe la corte, entre los 5 y los 15 años de edad, ¿no? Esta falta de regulación en el caso concreto se vio evidenciada en que al no adecuarse el proceso de restitución internacional de menores a los estándares internacionales, existió una ausencia de efectividad en los procedimientos de restitución. Y aquí conecten la temporalidad, ¿no? Cuando yo les digo que el proceso de restitución inicia en el 2006 y es hasta el 2023 que la Corte Interamericana eh, emite la sentencia, hace además dos tipos de razonamiento. Reprende al Estado paraguayo por no tener mecanismos idóneos para lograr esa restitución internacional, sino que también llama la atención a la Comisión Interamericana, que es el primer filtro para ver una sentencia en el sistema interamericano, alegando de que en materia de protección de los derechos humanos de las personas menores, la celeridad y la debida diligencia deben ser efectivas. Y parece que aquí, entre el proceso de admisibilidad, el proceso de la adopción de otro tipo de recursos extraordinarios como una medida cautelar para salvaguardar el proceso en el camino, no se dio con la celeridad que se hubiese deseado, no se dio con la celeridad necesaria para que el proceso de restitución, de acercamiento entre el menor de edad que seguía en Paraguay y el padre que seguía en Argentina, fuese dándose paulatinamente conforme el niño iba creciendo y se iba convirtiendo en una persona con una identidad formada. Porque esto es importantísimo. Les decía de que la falta de una regulación al hacer inefectivo o hacer ineficaz este proceso lleva incluso al sorprendente o la sorprendente situación de que cuando la Corte Interamericana contacta al menor de edad y le dice, mire, su padre está en un proceso de restitución internacional, ha demandado al Estado paraguayo por la falta de regulación efectiva que permita que ustedes tengan una vida familiar normal, que se vaya formando un vínculo fuerte, efectivo, integral, como persona menor de edad. Esta persona menor de edad le dice a la Corte Interamericana, y lo diré de manera popular, si me lo permite, me encanta todo, pero yo no me considero víctima de esta situación. Es desconcertante, ¿no? Es desconcertante porque el niño ha perdido tal vínculo con la situación que estaba en la litis, ¿no? Que era el padre pidiendo la restitución internacional, que además ya él había formado familia con unas tías maternas, con su madre había tenido otra pareja a la cual identificaba como padre, que verdaderamente ya él encontraba que el proceso ante el sistema interamericano era algo de lo cual no quería darse a conocer o algo en lo cual él quisiera formar
parte. No sé si me siguen con el razonamiento, ¿no? Y ahí es donde la Corte empieza a decir, ojo, ¿no? Ha pasado tanto tiempo, el Estado se olvidó del interés superior del menor, el Estado obvió tantos pasos efectivos que pudieran llevar a la restitución, que ahora cuando esto llega a una corte internacional, la corte le pide el consentimiento al menor para ser parte del proceso y el menor le dice, conmigo no cuenten. ¿Mm? Entonces, vean que aquí la corte reitera en la sentencia de que a pesar de que algunas disposiciones administrativas, como cito el instrumento de procedimiento para la aplicación de los instrumentos internacionales ratificados por la República del Paraguay en materia de restitución internacional de menores, o bien la hoja de ruta o protocolo de ruta de intervención de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes en el Paraguay, tenían un carácter administrativo y no tenían el rango de ley de la República, lo cual le restó, al ser una ley con todas las disposiciones, le restó eficacia al proceso. Y la Corte le dice, Paraguay, el interés superior del niño se ve menoscabado por esa falta de eficacia, que incluso se da esta situación de no querer participar en el proceso litigioso entre su padre que demanda al Estado paraguayo para entender por qué no se dio esa restitución internacional en tiempo y forma adecuada, que él pudiese tener no solamente de manera supervisada y adecuada, no por temporada, sino de manera sostenida en el tiempo, una relación con su padre biológico al que incluso ya no identificaba como tal. Esa falta de eficacia de las normas en Paraguay revictimiza y bloquea la posibilidad de que el menor iniciara a edad temprana este proceso de acercamiento del padre. Esto lesiona la integridad personal del padre, el entorno cercano que lo considera el menor también parte de la familia y que la Corte hace un análisis para incluirlo abuelas y tíos paternos que no tuvieron la posibilidad y el acceso a tener un acercamiento y el crecimiento de este menor. Acá es importante recordar que cuando que ha sido constancia, criterio de la Corte Interamericana, de considerar que los derechos de la niñez implican obligación del Estado de promover medidas de protección efectivas, de especial protección, orientadas sobre todo por ese interés superior del menor, asumiendo su posición de garante con un mayor cuidado y responsabilidad en consideración a su condición de sujetos de especial protección. Esto es lo que en el sistema interamericano se denomina: los estados deben observar el sistema de garantía o de protección reforzada. Y acá en el caso concreto, con Paraguay, no sucedió eso, ¿no? Ante la ausencia normativa, de procedimientos expeditos, etcétera, etcétera. No pierdan de vista de que estos son estándares que el sistema interamericano fija, no solo para la restitución internacional de menores, que si hablamos sobre temas de adopción internacional, siguen los mismos criterios, ¿no? Que es el interés superior de la persona menor de edad y de lo cual no hay excepcionalidad desde el enfoque de derechos humanos. ¿Qué reparaciones ordenó la Corte Interamericana en el caso concreto? Que es parte de lo importante, y escuchaba a la anterior, a la anterior persona que estaba en el uso de la palabra al momento que me conecté. Bueno, en primera instancia, sí, manda a hacer una capacitación sobre las competencias correctas que permiten incorporar internacionales, ¿no? Pero no es cualquier capacitación lo que ordena la sentencia de la Corte Interamericana. Son capacitaciones que vayan a implementar en operadores de justicia involucrados en los procesos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, y también a funcionarios de ministerios como la niñez y adolescencia, autoridades centrales de nuestros países referidas a asuntos relacionados con la sustracción internacional de niñas, niños y el relacionamiento entre estos últimos y sus padres. Pero sobre todo le pide que adecue el marco normativo interno, incluida la adopción por parte de la autoridad competente de un protocolo derivado de una norma que implemente el procedimiento de restitución internacional, resguardando los derechos de la niñez y de la adolescencia y adecuando la normativa interna conforme a los estándares internacionales. Algo aún más operativo que termina de ser tremendamente importante en este tipo de casos y que podría ayudar también en temas de adopción internacional: el Estado debe establecer una base de datos y crear una red de comunicación para casos de sustracción internacional de menores.
En ese caso, Paraguay no lo tenía. Hay algunos países que sí tienen unas muy buenas experiencias que sirven de manera comparada para poder ayornar este tipo de situaciones. Pero aquí, y con esto cierro, es un caso que si bien es cierto, trata del Paraguay, cuando los estados han o son parte de un convenio como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero han ratificado la Convención Americana y han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte. Argentina es uno de ellos, Paraguay es uno de ellos, Costa Rica, mi país, es uno de ellos, México, Brasil, es alguno de los países que estén en ese máximo nivel de intensidad. Y aquí yo sé que hay operadores de justicia, y aquí yo sé que hay tomadores de decisiones, y aquí yo sé que hay legisladores y legisladoras. La obligación del Estado vía doctrinas como el control de convencionalidad, que no tengo que explicar y que todas y todos conocemos, es que lo que ha dicho para Paraguay en un caso como esto, donde reafirma el carácter de debida diligencia reforzada sobre el interés superior de la niñez y la adolescencia, debe ser observado y aplicado de oficio por los otros países que están en el mismo nivel de intensidad respecto a la Convención Americana. ¿Qué significa eso en español? Que estos estándares que ha fijado para Paraguay son estándares aplicables para la Argentina, para Brasil, para Chile, para Uruguay, para Perú, para Ecuador, para Colombia, para Bolivia, para Costa Rica, para Panamá, ¿no? Para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, para México, ¿no? Por mencionar uno de los grandes bloques que están involucrados dentro del proceso de cumplimiento de sentencias. Aquí no hay opción, ¿eh? Este caso es emblemático y puede ser alegadas las faltas de adecuaciones internas, la falta de normativa interna, sea para restitución internacional de menores, como tener mecanismos expeditos para la adopción internacional de menores que cumpla estándares que garanticen la integridad, la dignidad de las personas menores, el entorno familiar, son de aplicación obligatoria. No son accesorias, son de aplicación obligatoria. Y que ese alcance del artículo 2 que yo mencionaba, que es adecuación del derecho interno, tiene dos vertientes. Si usted, la Argentina, tiene normas que contradicen a la Convención Americana, que generan barreras en el efecto útil, que podrían llevar a lesiones de derechos humanos, deben ser modificadas, o en su caso, inaplicadas, utilizando de manera supletoria el contenido de las convenciones que el Estado argentino ha ratificado. Si por el contrario es ausencia de normas, bueno, tu obligación internacional es promover la adopción de normas que permitan y hagan realizable el efecto útil y la realización de los derechos humanos de las personas menores. Me dijeron que hablara poco, igual salgo para otro evento que esto de la virtualidad lo permite, así que Diego, lo dejo por acá, un poco sentadas estas discusiones para que luego puedan ser parte del debate en la mesa o en el café, como bien lo tengan a bien a tomar. De nueva cuenta, un saludo muy especial desde la ciudad de San José de Costa Rica y mi agradecimiento por la consideración de venir a aportar un poco sobre una perspectiva que es parte de los elementos y de los o de las situaciones que a veces entraman los asuntos relacionados de niñez y adolescencia en materia internacional. Diego. Gracias.